Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Buenas tardes. Sí, lo escuchamos bien. Bueno, buenas tardes. Nos vamos a presentar. Mi nombre es Emily Morales. Mis compañeras Ana Laura y Claudia Lorena somos estudiantes de quinto semestre de Ingeniería Electrónica y estamos preparando una entrevista con usted, que es nuestro proyecto final de la materia de Desarrollo Profesional. Entonces, mi compañera Claudia va a comenzar. Hola, buenas tardes. Como ya me presentaron, soy Claudia López. Y antes que nada, antes de empezar las preguntas, me gustaría que nos describiera un poco de usted, quién es, qué es lo que hace hoy en día, en dónde trabaja y así. Claro que sí. Mi nombre es Joe Erwin Sosa Trujillo. Soy egresado del Tecnológico Nacional de México, Campus Matamoros, de la carrera de Ingeniería en Electrónica. Actualmente me estoy desempeñando como ingeniero electrónico y ingeniero de diseño de software en una empresa proveedora industrial de aquí de la región que se llama Alga Ideas, perdón. Ahí hago actividades, en este caso enfocadas en el diseño de software, de interfaces, interfaces gráficas de usuario para equipos de prueba. Ok, súper interesante. Bueno, pues ya que nos describió un poco de usted, me gustaría hacerle estas preguntas. Primero que nada, ¿qué habilidades que usted adquirió en la universidad considera que son útiles en el trabajo? Yo creo que principalmente vienen siendo el pensamiento científico y el pensamiento ingenieril. Como tal, el pensamiento científico, pues, es nuestra forma de poder llegar a conclusiones lógicas, poder hacer investigaciones, poder aplicar el método científico para obtener conocimiento y esto aplicarlo ya con el pensamiento ingenieril, que es ver la forma práctica, la forma más eficiente de los conocimientos que se tienen para poder obtener un resultado. En este caso, creo que el tecnológico tiene un plan de estudios muy amplio que te permite gran versatilidad para poder afrontar cualquier desafío y te da las bases que permiten ampliar más el conocimiento ya a profundidad, con una especialidad más enfocada en el trabajo una vez que ya estás elaborando. Ok, súper, súper bien. Bueno, otra de las preguntas es, ¿qué consejo le daría a otros estudiantes universitarios que quieran entrar al mercado laboral rápidamente, si se puede decir de esa forma? De manera rápida, diría primeramente constancia y Ok. disciplina. Porque muchas veces, el solo conocimiento que se obtiene en la carrera es solamente, como mencioné antes, una base. Una vez ya entrando al mundo laboral, al área laboral que hayas elegido o se hayas obtenido oportunidad, la constancia de seguir aprendiendo, de seguir capacitándote, en concreto con las actividades que vas a desempeñar, realmente abre muchas más oportunidades que a lo mejor estudiar es mucha teoría o muchos cursos, sino que yo diría que se enfocara principalmente en lo que se requiere. Una vez ya tienes controlado esa parte, ya sería expandir poco a poco tu conocimiento para ir abarcando más áreas o ampliar tu perspectiva en otros conocimientos. Ok, muchas gracias por contestar mis preguntas y a continuación, pues le paso a mi compañera Ana Laura sus respectivas preguntas. Buenas tardes. Me ha gustado mucho su respuesta a esta pregunta, pero quisiera saber un poco más a qué se refiere con lo que se requiere. Muchas ocasiones, cuando estás en el área laboral, depende mucho de tus actividades, ver qué habilidades blandas y también habilidades técnicas requieres para poder desempeñar correctamente tu trabajo. En el caso de ingeniería, por ejemplo, las habilidades blandas más requeridas comúnmente son la comunicación, poder comunicar a tus compañeros de trabajo o en este caso también a la gente que tengas a tu cargo las actividades de manera clara y concisa para poder llegar al resultado que deseas.
Y en cuestión de habilidades técnicas o conocimiento ya más técnico, pues también sería la constante capacitación del tema en concreto. Por ejemplo, si estás en área de calidad o si estás en mi caso, que en la que yo desempeño, que es el área de software, pues se tiene muy en cuenta el rendimiento, el manejo de errores y todo ese tipo de conocimiento enfocado. Entonces, es primeramente saber identificar qué conocimiento técnico necesitas en tu área de trabajo para poder desempeñarlo correctamente y también qué habilidades requieres, en este caso habilidades blandas, para poder llegar al resultado que tú deseas. No sé si me Ah, expliqué ok. o Sí, si... está bien. Sí, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿usted considera que las residencias o prácticas profesionales le ayudaron a la transición de estudiante a profesionista? Sí, en este caso, en mi caso en concreto en particular, yo me desempeñé primero como practicante y posteriormente como residente en la empresa donde estoy laborando actualmente. El proyecto de residencias, en este caso, lo que te permite es tener un contacto directo con las actividades que una vez concluido puede que vayas a desempeñar. También sirve como una toma de contacto, una primera toma de contacto para el área laboral y también como comúnmente se te designa a un ingeniero o a un supervisor para pues, llegar seguimiento de tu proyecto, pues también es una forma de ver qué actividades se desempeñan en el área que tú, en este caso, o estés enfocado o que quieras explorar en el futuro. Ok, entiendo. La siguiente pregunta vendría siendo relacionada con la anterior. ¿Qué diferencia ha notado entre las expectativas académicas que usted tenía y ahora en su realidad laboral? Bueno, principalmente en mi particular, de nuevo, yo consideré la carrera como una base, un cimiento firme de conocimiento que me permitiría a mí después desempeñarme en el área que yo deseaba. Entonces, yo creo que principalmente en ingeniería, en este caso, durante las materias, se ve se ven tópicos muy amplios y depende de uno de cómo tomarlos, si se quiere especializar en algo en concreto o si quiere aprovecharlo para, como mencioné antes, especializarse después en el área laboral. Entonces, depende mucho de la perspectiva de cada quien, pero es una gran base, realmente. Ok, bueno, muchas gracias. Ahora mi compañera Emily va a hacerle las últimas preguntas. Bueno, mi primer pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado en su trabajo hasta ahora? Yo creo que en parte, yo creo que viene más que nada por las habilidades blandas con las que uno practica durante la carrera. Una vez que sales del área laboral y bueno, perdón, sales del área educativo como estudiante y entras al área laboral, muchas veces la comunicación es vital para poder entender correctamente las indicaciones o en dado caso de qué actividades se desean desarrollar y también entender qué impacto tienen esas actividades. Una vez, muchas veces nos enfocamos mucho en la parte práctica y entender la teoría, pero no el impacto que puede tener esas actividades. Entonces, yo creo que el mayor obstáculo sería ese cambio de perspectiva, ese de decir, mis actividades ahora están influyendo directamente en el proceso, en los resultados de la empresa, entonces sí se tiene como que más en consideración otros aspectos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo maneja la presión y el estrés en el entorno laboral? Con constancia y disciplina. Em, Esto lo aprendí de un maestro y es que el estrés comúnmente viene de la falta de información. Entonces, una vez que tú detectes que estés estresado, realmente lo que pasa es que o no estás comprendiendo la raíz del problema o te falta entender más información para llegar a la resolución. Entonces, la mejor manera
de enfrentar el estrés o los obstáculos que se te avecinan, pues realmente es mantener la mente fría, saber identificar en qué momento estás estresado y cuáles son las raíces de ello, y enfocarte en solventarlas al mismo tiempo de que tienes que, pues, obviamente, realizar tus actividades. Entonces, es realmente ser constante y también dedicarle tiempo, a lo mejor, no digo que mucho tiempo después de tu horario laboral, pero sí analizar realmente la situación en la que estás pasando. Y por último, ¿qué consejo le daría a su yo de quinto semestre? Si, pues, teniendo en cuenta todo lo que ha vivido, ¿verdad? Desde que entró hasta que salió y todo lo que lleva ahora, ¿qué habría cambiado? ¿Qué consejo le daría para que tuviese un mejor desenvolvimiento tal vez en su trabajo actualmente? En mi caso particular, yo diría entender la teoría, hacer más prácticas y probablemente cambiar un poco las perspectivas. Como mencioné, muchas veces las prácticas te enseñan la teoría, te demuestran los conocimientos que estás obteniendo, pero el resultado que uno tiene, realmente habría que enfocarlo, ver qué impacto tendría en, vamos a decirlo así, en un área laboral en concreto. El desarrollo de aplicaciones, las prácticas para el entendimiento de, voy a poner un ejemplo, electrónica digital, electrónica analógica, programación PLC, que van a ver más adelante, ver qué impacto tiene, en dónde se aplica laboralmente allá afuera, en el mundo laboral, y entender realmente cuál es el conocimiento efectivo que van a requerir. Muchas veces hay mucha teoría que sí es importante saberla, pero a la parte, vamos a decirlo así, llevándola a la parte práctica, pues, no influye tanto en el resultado como otra que sí debería. Y en base a eso, pues, ya probablemente me diría que analizara más a detalle ese resultado. Muchísimas gracias. Esas serían todas las preguntas que yo tengo para usted. Le continúa mi compañera Ana Laura. Bueno, pues a mí me toca darle las gracias por aceptar nuestra pequeña entrevista y darnos pues una parte de su tiempo, ¿verdad? No sé si mis compañeras o usted mismo tengan algún comentario para cerrar, algo que usted guste para decirnos. Primero, gracias por la invitación. Realmente esto es algo que a lo mejor en mi tiempo como estudiante no se vio mucho, pero el tener otra perspectiva de alguien que ya se está laborando en el mundo laboral, o allá afuera realmente, en las industrias de la región, y concretamente, a lo mejor diría ingenieros que están como proveedores industriales o como ingenieros ya en manufactura o en procesos o pruebas, te puede dar una perspectiva más o menos de qué es lo que se espera de ti allá afuera y también qué habilidades requieres para laborar, o sea, para realizar tus actividades, para desempeñarte correctamente. Y también diría que no desperdicien la oportunidad de aprender mucho, porque sí puede hacer mucha diferencia el entender la teoría, hacer las prácticas, pero también el tener la oportunidad de tener la experiencia de alguien que ya estuvo trabajando. Entonces, eso sería como que mi consejo general para quien quiera dedicarse como completamente o a un área directa o relacionada con la ingeniería, porque eso se ve mucho. Ok, muchas gracias. Yo creo que esto sería todo de parte de nosotras. Muchas gracias otra vez por su tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias y vamos a finalizar la llamada. Gracias por el tiempo que se tomó para esta entrevista y deseamos que tenga mucho éxito con su trabajo, con su carrera y pues desde que el profe Ala nos recomendó a usted para ese trabajo,
pues supusimos, ¿verdad?, que era una persona de éxito y lo podemos corroborar con todas sus respuestas. La verdad es que mi favorita fue lo del manejo del estrés, ya que no lo había visto de esa manera y en cierta parte tiene sentido lo que mencionó e incluso podría como verse tal vez también alguna, a nosotros como estudiantes puede ser tal vez falta de organización y no tanto como pues lo que se nos presenta, ¿verdad? Y bueno, muchísimas gracias. No, a ustedes por la oportunidad. Bueno, gracias y vamos a finalizar la llamada.